En la cena de mis 13 años, la amiga de mi mamá, doña Elvira, me agarró la mano y me susurró: «Lo que le pasó a tu gemela no fue tu culpa, mija». Me reí. ¿Mi culpa? ¿De qué? ¿De que se ganó una beca para un internado en Suiza? La cara de doña Elvira se puso blanca como el papel. Quitó su mano como si se hubiera quemado, murmurando algo sobre que necesitaba encontrar a mi mamá. La cosa es que todos habían estado actuando muy raro toda la noche. Cuando mi papá hizo el brindis, se le quebró la voz al decir: «Orgulloso de la mujercita en la que te estás convirtiendo», y mi mamá tuvo que seguir por él. Mi abuela no paraba de tocarme la cara y se le salían las lágrimas sin razón aparente. Hasta mis primos estaban siendo amables conmigo, cosa que nunca, jamás pasaba. Encontré a mi papá en el garage fingiendo organizar sus herramientas. Siempre hacía eso cuando estaba alterado. «Papá, ¿por qué todos actúan tan raro con lo de Katy? ¿Es por la vez que me puse celosa de que entró a ese internado de ricos?» Ya me disculpé por eso hace meses. Se puso pálido, más pálido que doña Elvira. La llave inglesa que traía en la mano cayó con estrépito sobre el piso de cemento. «Mi amor, tú, ¿qué te acuerdas de cuando se fue Katy? Pues, que le dieron la beca el año pasado, fuimos al aeropuerto». Incluso mientras lo decía, algo se sentía mal con ese recuerdo, como tratar de acordarse de un sueño. Mi padre, a quien nunca había visto llorar, ni siquiera cuando murió mi abuelo, estaba sollozando contra su banco de trabajo. «Tú estabas dormida. No fue tu intención». «¿Qué no fue mi intención?» Mi voz era apenas un susurro. «Por favor, busca a tu madre. Por favor». No me quería ni ver. Corrí por la casa. Sentí el pecho tan apretado que apenas podía respirar. La puerta del cuarto de mi mamá estaba cerrada con seguro. Podía oírla hablar por teléfono. Ella no se acuerda de que lo hizo. Cree que Katy todavía. Golpeé la puerta. «Mamá, ábreme». «¿De qué están hablando todos?» La puerta se abrió y la cara de mi mamá estaba destrozada. El rímel corrido por sus mejillas. El labial embarrado. «No fue tu culpa, mija. Estabas dormida. Solo estabas dormida». «¿Qué no fue mi culpa? Déjame llamarle a Katy». Empezó a sollozar más fuerte. Todo su cuerpo temblaba contra el mío. La aparté y le marqué a Katy con los dedos temblando. Con cada tono que se iba al buzón de voz, mi mamá intentaba con más fuerza quitarme el teléfono. Así que me encerré en el baño y le llamé a mi hermano. Todos siguen diciendo que hice algo. Que no fue mi culpa. ¿Qué le hice a Katy? Silencio total. «Beto, ¿de verdad? ¿No te acuerdas?» «¿Acordarme de qué?» Ya estaba gritando. «¿Dónde estás?» «En la casa. Mi mamá y mi papá están teniendo una crisis nerviosa por algo que supuestamente le hice a Katy. No le llames a la escuela. No la busques en internet». «¿Por qué?» «Está en el internado. Manda cartas cada semana». Otra larga pausa. «Voy para la casa. Solo. Espérame». 20 minutos después, mi hermano Beto me sacó a su coche. Le temblaban las manos mientras agarraba el volante. «Todos dicen que le hice algo a Katy, pero no me dicen qué». No me miraba. «¿Te acuerdas de los seguros en la puerta de tu cuarto?», preguntó finalmente. «¿Los seguros de seguridad?» «Sí, mamá los instaló el año pasado. Se cierran desde afuera». Sentí que se me revolvía el estómago. «¿Qué?» «Todas las noches, durante el último año, mamá o papá te encierran en tu cuarto después de que te duermes. Eso no tiene sentido. ¿Por qué harían eso? ¿No te acuerdas de tener pesadillas? ¿Terrores nocturnos?» Algo frío empezó a subir por mi espalda. «Yo, a veces. Pero todo el mundo tiene pesadillas». Era sonámbula, Ana. Pero feo. Muy feo. Te despertabas en partes de la casa sin tener idea de cómo habías llegado ahí. Ok. ¿Y? Mucha gente es sonámbula. Finalmente me miró y tenía los ojos rojos. La noche que Katy se fue al internado. ¿De verdad te acuerdas de llevarla al aeropuerto? Ya basta. Ahora yo estaba llorando. ¿Por qué me haces esto? Porque no hubo ningún avión. Se le quebró la voz. No hubo aeropuerto. No hay ningún internado en Suiza. Entonces, ¿dónde está Katy? Volteó la cara de nuevo y vi cómo le corrían las lágrimas por la mejilla. Esa noche, la noche que crees que se fue, estaba sonámbula. Tú y Katy estaban en tu cuarto. Tú, algo pasó durante tu episodio. La empujaste. ¿Empujarla a dónde? Mi voz era tan bajita que apenas podía oírme. Por la ventana de tu cuarto, la que mamá clavó después. El mundo dejó de tener sentido. Pero, ese es el segundo piso. Sí, pero ella manda cartas. Mamá me las lee cada semana. Mamá las escribe. Papá le ayuda a veces. Han estado fingiendo por un año porque respiró hondo, temblando. Porque cuando despertaste, cuando llegó la ambulancia, no tenías memoria de nada. Y cuando intentaron decirte la primera vez, te derrumbaste por completo. Intentaste. Te lastimaste. Feo. La terapeuta dijo que tu mente no podía procesarlo, así que creó recuerdos falsos para protegerte. ¿Maté a mi hermana? No. Escúchame. Me agarró por los hombros. Estabas completamente inconsciente. No eras tú. Quiero ver su cuarto. Está cerrado con llave. Lo ha estado por un año. Sé dónde esconde mamá las llaves. 10 minutos después estaba en el cuarto intacto de Katy leyendo su diario. La última entrada era de la noche que murió. Tengo que decirle a alguien la verdad sobre lo que Ana hace en las noches.
Mi mamá le ha estado mintiendo a todos. Ella sabe exactamente por qué está pasando esto. Leí las palabras de nuevo. Mi mamá le ha estado mintiendo a todos. Ella sabe exactamente por qué está pasando esto. Mis manos no dejaban de temblar. El diario se sentía demasiado pesado, como si pesara más de lo que debía. Miré a mi hermano, parado en la puerta, y su cara me lo dijo todo. Él sabía. Lo que sea que Katy iba a contarle a alguien, él ya lo sabía. Me levanté rápido y el cuarto me dio vueltas un poco. ¿Sobre qué mintió mamá? ¿Qué sabía ella? Mi voz salió más fuerte de lo que quería. Mi hermano entró y cerró la puerta detrás de él, lo que hizo que me apretara el pecho. Se sentó en la cama de Katy, junto a donde yo había estado, y puso la cabeza entre sus manos por un segundo. Luego me miró, con los ojos rojos y cansados. Meses antes de que pasara, tus episodios estaban empeorando. Mucho peor de lo que te dijeron. Sacó su teléfono y empezó a buscar algo. Mamá estaba apuntando todo. Cada episodio. Cada vez que hacías algo violento dormida, llevaba un diario y se lo ocultó a todos. Sentí un frío que me calaba los huesos. ¿Qué quieres decir con violento? Volteó su teléfono hacia mí y vi una foto de unas páginas escritas a mano. La letra de mi mamá. Agarré el teléfono y empecé a leer. La primera entrada tenía fecha de 8 meses antes de que Katy muriera. Ana se despertó gritando otra vez esta noche. La encontré en el cuarto. Le quité el cuchillo y me miró como si no estuviera ahí, con los ojos perdidos. La volví a acostar. No puedo decirle a nadie. Me la van a quitar. Me dolió el estómago al leerlo. Pasé a la siguiente foto. Ana me atacó durante un episodio anoche. Me arañó los brazos tratando de pasar. Decía cosas sin sentido. Algo sobre que necesitaba arreglarlo. No me reconoció. Cuando despertó no se acordaba de nada. Encontré sangre bajo sus uñas. Mi sangre. Tengo miedo, pero no puedo reportar esto. Servicios sociales separará a las niñas o meterán a Ana en un hospital. Puedo manejar esto yo sola. No podía respirar bien. Yo te ataqué. Ataqué a mamá. Mi hermano asintió. No te acuerdas de nada. Así funciona la parasomnia. Tu cuerpo se mueve, pero tu cerebro no está despierto. Estabas dormida todo el tiempo. Seguí pasando las fotos. Había docenas de entradas. Mamá documentando cada episodio, cada cosa violenta que hice dormida, cada vez que tuvo que detenerme para que no me lastimara a mí o a alguien más. Y nunca se lo dijo a nadie. Nunca se lo dijo a los doctores. Nunca se lo dijo a papá. Solo lo escribió todo y trató de manejarlo sola. La última entrada era de 2 días antes de que Katy muriera. Los episodios están empeorando cada noche. Ana trató de abrir la puerta del cuarto de Katy mientras estaba sonámbula anoche. La oí y la detuve. Decía, tengo que hacer que se vaya. Necesita irse. Ya no sé qué hacer. Los seguros no son suficientes. Pero si le digo a alguien me van a quitar a mis 2 hijas. Solo necesito vigilarla más de cerca. Puedo mantenerlas a salvo a las 2. Dejé caer el teléfono en la cama. Sentía todo el cuerpo mal. Como si mi piel no me quedara. Mamá sabía que yo era peligrosa. Sabía que podía lastimar a alguien y no buscó ayuda. Las palabras salieron planas. Muertas. Mi hermano recogió su teléfono. Estaba asustada Ana. Pensó que si le decía a alguien te iban a llevar. O a encerrar en algún lugar. Pero Katy murió. Ahora estaba gritando. Katy murió porque mi mamá tuvo demasiado miedo de decir la verdad. Esto no fue solo un accidente. Esto se pudo haber evitado. Algo se rompió dentro de mí. Lo sentí quebrarse como hielo. Todos esos meses mamá me vio empeorar y escribió sobre eso en su diario secreto en lugar de llevarme con un doctor de verdad. Todos esos episodios que documentó y escondió. Ella sabía. Ella sabía y Katy murió de todos modos. Empecé a llorar tan fuerte que no podía ver. Mi hermano me agarró y me apretó contra él, y yo sollocé en su camisa. He estado tan enojado con ella, dijo en voz baja. Por un año entero he estado furioso y no sabía cómo decírselo a nadie. Yo sabía lo que hizo. Sabía que escondió todos esos episodios, pero no podía decir nada porque ya todos estaban destrozados. Me separé de él. ¿Dónde están las páginas del diario? ¿Las reales? Señaló su teléfono. Tomé fotos antes de que mamá pudiera esconderlas por completo. Guardaba el diario en su closet. Lo encontré unos meses después de que Katy murió. Agarré el teléfono y empecé a mandarme las fotos a mí misma. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Cuando terminaron de enviarse, bajé corriendo. Podía oír a mamá en la cocina. Probablemente estaba haciendo la cena como si nada estuviera mal. Como si no hubiera pasado un año mintiéndole a todo el mundo. Imprimí las páginas del diario en la impresora de la oficina de papá. La máquina hacía ruidos fuertes y escupía hoja tras hoja de la letra de mamá. Todos sus secretos. Toda su documentación de lo peligrosa que yo era. Toda la ayuda que no me consiguió. Agarré las páginas y entré a la cocina. Mamá estaba en la barra picando verduras. Levantó la vista cuando entré y se puso pálida cuando vio lo que traía en las manos. Mi amor, ¿de dónde sacaste eso? Le aventé las páginas. Se esparcieron por el piso y la barra de la cocina. Tú sabías. Sabías que estaba empeorando y no hiciste nada. El cuchillo de mamá cayó en el fregadero. Se agachó y empezó a recoger las páginas con manos temblorosas. Estaba tratando de protegerte, mija. No podía dejar que te llevaran. Dejaste que Katy muriera en su lugar. Estaba gritando.
Tenías tanto miedo de que yo recibiera ayuda real que solo viste cómo empeoraba. Lo escribiste todo como si fuera un experimento científico, pero en realidad no hiciste nada. Mamá se desplomó contra la barra. Todo su cuerpo temblaba. Estaba aterrada. Pensé que si les decía a los doctores te meterían en una institución o servicios sociales, las separarían a ti y a Katy. Pensé que podía manejarlo. Pensé que los seguros serían suficientes. Los seguros no fueron suficientes. Katy está muerta. La puerta del garage se abrió de golpe y papá entró corriendo. ¿Qué está pasando? Los oigo desde afuera. Me miró. Luego a mamá. Luego a los papeles por todo el piso. Recogió uno y empezó a leer. Vi cómo su cara cambiaba mientras entendía lo que estaba viendo. ¿Qué es esto? Su voz era baja. Demasiado baja. Mamá estaba llorando ahora. El rímel corriendo por su cara otra vez, justo como en mi cumpleaños. Debí habértelo dicho. Sé que debía hacerlo, pero tenía tanto miedo de perderlas a las dos. Miró a papá y su cara estaba rota. Los episodios se estaban poniendo mucho peores. Estaba violenta. Me atacó. Intentaba entrar al cuarto de Katy. Documenté todo, pero no te lo dije porque pensé que podía manejarlo yo sola. Pensé que si solo vigilaba con suficiente cuidado, si solo cerraba las puertas en los momentos correctos, podría mantener a todas a salvo sin que nadie tuviera que saber qué tan mal estaba realmente. El rostro de papá se quedó completamente en blanco. Ni enojado, ni triste. Solo vacío. Dejó caer el papel que sostenía y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Mamá lo siguió. Necesitamos hablar de esto. Por favor. Papá no dijo nada. Solo cruzó el garage y se subió a su coche. Mamá corrió tras él, pero él ya estaba saliendo de la cochera. Se quedó ahí en la entrada, llorando y gritando su nombre, pero él se alejó. Me quedé en la cocina, rodeada por las páginas esparcidas del diario. Todos los secretos de mamá en el suelo. Toda la prueba de que ella sabía y no ayudó. Toda la evidencia de que la muerte de Katy no fue solo un terrible accidente, sino algo que pudo haberse detenido si mamá hubiera sido lo suficientemente valiente para decir la verdad. Toda mi familia estaba construida sobre mentiras. Mamá mintiendo sobre mis episodios. Mamá y papá mintiendo sobre Katy en Suiza. Todos mintiéndome sobre lo que hice. Mentiras apiladas sobre más mentiras hasta que todo se derrumbó. Una hora después, mi hermano me encontró sentada en el piso del cuarto de Katy otra vez. Había vuelto ahí porque era el único lugar que se sentía real. Todo lo demás en la casa era falso. Pero el cuarto de Katy estaba congelado exactamente como ella lo dejó. Al menos era honesto. Hay más que necesitas saber sobre esa noche. Mi hermano se sentó en el piso junto a mí. Yo estaba en casa cuando pasó. Se me cayó el estómago. ¿Tú estabas ahí? Asintió. Oí a Katy gritar. Corrí a la ventana y te vi parada en la ventana de tu cuarto, viéndote confundida. Y Katy estaba en el césped, abajo. Se le quebró la voz. Tú solo estabas ahí parada, en la ventana abierta, en pijama, mirando alrededor como si no supieras dónde estabas. No me podía mover. No podía respirar. Te miré directo a través de la ventana y tú me viste de regreso y dijiste, ¿dónde está Katy? Así nada más. Completamente tranquila. Como si preguntaras a dónde había ido. Pero ella estaba justo ahí. Estaba en él. No entendías lo que estabas viendo. Se limpió los ojos. Bajé corriendo y salí. Y mamá ya estaba ahí gritando. Papá salió corriendo. Los vecinos llamaron a una ambulancia. Y tú bajaste las escaleras, todavía viéndote confundida, y trataste de correr hacia Katy. Pero los paramédicos tuvieron que detenerte. Estabas peleando con ellos y gritando, déjenme ayudarla, me necesita. Pero no entendías que tú eras la razón por la que necesitaba ayuda. No tenía ningún recuerdo de esto. Toda la noche era solo un espacio en blanco. Un hoyo negro donde deberían estar los recuerdos. ¿Cómo puedo no acordarme? Mi voz era diminuta. ¿Cómo puede algo tan grande simplemente desaparecer? Mi hermano me rodeó con el brazo. Tu cerebro no pudo manejarlo, Ana. Así que inventó una historia diferente. Una donde Katy se fue a Suiza y tú la llevaste al aeropuerto y todo estaba bien. El espacio en blanco en mi mente se sentía como la prueba de que estaba rota. No solo mi sueño, todo mi cerebro. Algo tan mal dentro de mí que podía borrar la muerte de mi hermana y reemplazarla con recuerdos falsos de despedidas en el aeropuerto. Abajo podía oír a mamá al teléfono. Su voz era aguda y desesperada. Por favor, regresa. Por favor. Necesitamos arreglar esto juntos. Sé que lo arruiné todo. Sé que debí habértelo dicho. Sé que tomé la decisión equivocada. Pero por favor no nos dejes. No la dejes a ella. Te necesita. Te necesito. Por favor. Su voz se rompió en sollozos. Dejó el mensaje y luego la oí marcar de nuevo. Y de nuevo. Llamando a papá una y otra vez, aunque él no contestaba. Me senté en el piso de Katy, escuchando a mamá rogarle a papá que volviera a casa, sabiendo que probablemente no lo haría. No esa noche. Quizás nunca. Nuestra familia se estaba partiendo en pedazos por los secretos y las mentiras y las cosas que hice mientras estaba dormida. Y en algún lugar de mi cerebro roto había un recuerdo al que no podía acceder, del momento en que maté a mi hermana gemela. Mi hermano me ayudó a levantarme y salimos juntos del cuarto de Katy. Cerró la puerta con llave detrás de nosotros y puso la llave de nuevo donde mamá la esconde. Fui a mi cuarto y él me siguió.
Se sentó en el piso mientras yo me metía a la cama. Me preguntó si quería que se quedara y asentí porque tenía miedo de estar sola. Sacó su teléfono y empezó a ver cosas, pero se notaba que no estaba leyendo nada. Me quedé ahí mirando el techo, con la ventana clavada en mi visión periférica. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Katy cayendo. Excepto que en realidad no lo veía, porque no tengo memoria de eso. Mi cerebro solo estaba inventando imágenes para llenar el espacio en blanco. Alrededor de la medianoche, mi hermano se quedó dormido en mi piso, pero yo seguí despierta. Agarré mi teléfono y empecé a buscar. Escribí parasomnia y sonambulismo y violencia. Los resultados eran peores de lo que esperaba. Encontré un caso sobre un hombre que condujo 24 kilómetros dormido y mató a alguien. Fue declarado no culpable. Encontré otro sobre una mujer que atacó a su esposo con un cuchillo durante un episodio de sueño. No culpable. Encontré un padre que lastimó a su hijo. No culpable. El sistema legal decía que estas personas no eran responsables porque estaban inconscientes, pero luego empecé a leer los comentarios bajo los artículos. Las familias de las víctimas escribían sobre cómo los veredictos legales no traían de vuelta a sus seres queridos. Alguien escribió que no importaba si la persona estaba dormida porque su familiar de todos modos estaba muerto. Otra persona dijo que el veredicto de no culpable se sentía como si dijeran que su pérdida no importaba. Leí comentario tras comentario de gente cuyas vidas fueron destruidas por la parasomnia de alguien más. Estaban enojados y dolidos y no les importaban las fallas cerebrales o las condiciones médicas. Solo sabían que alguien a quien amaban se había ido. Puse mi teléfono a un lado y me quedé mirando el techo de nuevo. El cielo afuera de mi ventana empezó a aclararse. No dormí nada en toda la noche. A la mañana siguiente oí sonar el timbre. Mamá abrió y oí la voz de doña Elvira desde abajo. Sonaba enojada. Dijo que necesitaba hablar con mamá ahora mismo. Me levanté y caminé a lo alto de las escaleras donde podía oír mejor. Mi hermano seguía dormido en mi piso. Doña Elvira dijo que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando sabía lo que realmente pasó. Dijo que mentirme durante todo un año fue cruel. Mamá intentó hacerla pasar y hablar en voz baja, pero la voz de doña Elvira se hizo más fuerte. Dijo que yo merecía saber la verdad, para poder lidiar adecuadamente con la pérdida de mi hermana. Dijo que todos tratándome con pinzas y manteniendo esta historia falsa de Suiza solo estaba empeorando todo. Mamá empezó a llorar y dijo que doña Elvira no entendía lo mal que me puse la primera vez que intentaron decírmelo. Dijo que tuve una crisis nerviosa total. Dijo que intenté lastimarme, muy feo. Dijo que la terapeuta, Evangelina, les dijo que mi mente no podía manejar saber lo que hice. Doña Elvira dijo que vivir una mentira era peor que enfrentar la dolorosa realidad. Dijo que nunca sanaría si vivía en un mundo falso donde mi hermana solo estaba lejos en la escuela. Mamá dijo que estaba tratando de protegerme. Doña Elvira dijo que se estaba protegiendo a sí misma de tener que lidiar con mi duelo. Me senté en el escalón de arriba y recargué mi cabeza en el barandal. Doña Elvira tenía razón. Vivir la mentira era peor, pero la verdad también me estaba destruyendo por dentro. Ya no sabía qué era peor. Papá no volvió a casa esa noche ni al día siguiente. Mamá le llamó una y otra vez, pero no contestaba. La oí dejarle mensajes de voz rogándole que volviera. Mi hermano se quedó en casa, no fue a la universidad para estar conmigo. No hablamos mucho. Solo existimos en el mismo espacio. 2 días después de que se fue, papá finalmente volvió a casa. Parecía que no había dormido. Su ropa estaba arrugada y tenía barba de varios días. Preguntó dónde estaba yo, y mamá señaló escaleras arriba. Vino a mi cuarto y se sentó en mi cama junto a mí. Dijo que lamentaba haberse ido cuando lo necesitaba. Dijo que tenía que procesar su propio enojo con mamá. Dijo que también estaba enojado consigo mismo por no notar las señales de advertencia. Dijo que debió haber presionado más para ver doctores y especialistas antes de que pasara algo terrible. Dijo que necesitaba procesar todo eso antes de poder estar presente para mí. Le pregunté si odiaba a mamá ahora. Dijo que no, pero que estaba muy enojado por sus decisiones. Dijo que tenían mucho en qué trabajar juntos. Me preguntó si yo odiaba a mamá y le dije que ya no sabía qué sentía. Todo era demasiado grande y confuso. Papá dijo que íbamos a conseguir ayuda. Ayuda real esta vez. No solo mamá tratando de manejar todo ella sola. Esa tarde papá convocó a una reunión familiar en la sala. Yo, mamá, mi hermano y papá, todos sentados juntos. Papá dijo que necesitábamos ayuda profesional de inmediato. Dijo que no solo para mí, sino para todos nosotros, para procesar lo que pasó y lo que había estado pasando. Dijo que ya no podíamos hacer esto solos. Mamá estuvo de acuerdo, pero se veía asustada. Podía notar que tenía miedo de lo que los terapeutas pudieran decir sobre sus decisiones. Entendía ese miedo porque yo tenía miedo de lo que dirían de mí también. Papá ya tenía su teléfono afuera buscando terapeutas. Dijo que le llamaría a alguien hoy mismo. No más esperas. No más tratar de manejar esto nosotros mismos. Mamá asintió y se limpió los ojos. Mi hermano se sentó en silencio, pero pude ver alivio en su rostro. Papá encontró a una terapeuta llamada doctora Clara que trabajaba con trauma y duelo. Llamó y explicó nuestra situación. No sé qué dijo exactamente, pero habló por un largo tiempo. Cuando colgó dijo que la doctora Clara podía vernos en 2 días para una cita de emergencia. Mamá pasó los siguientes 2 días tratando de prepararme. Dijo que tendríamos que hablar de todo con honestidad ahora.
Dijo que yo tendría que decir en voz alta lo que pasó. Me sentí enferma de solo pensar en sentarme en un cuarto y decir, maté a mi hermana. Aunque sabía que era verdad ahora, decirlo en voz alta se sentía imposible. El día de la cita llegó demasiado rápido. Nos subimos todos al coche juntos. Nadie habló durante el camino. El consultorio de la doctora Clara estaba en un edificio normal con otras oficinas. Nos sentamos en la sala de espera hasta que salió a buscarnos. Era más joven de lo que esperaba. Nos hizo pasar a todos a su oficina y nos sentamos. Había un sofá y algunas sillas. Explicó que hoy cada uno describiría su versión de los eventos sin interrupción. Dijo que esto era importante para entender desde dónde venía cada uno. Empezó con papá. Habló sobre la noche en que pasó y enterarse después de que mamá había estado ocultando cosas. Luego siguió mamá. Lloró durante casi toda su parte, hablando de estar asustada y no saber qué hacer. Luego mi hermano describió oír el grito y verme en la ventana. Luego fue mi turno. Tuve que admitir que no tenía recuerdos reales de esa noche. Solo los falsos que creé sobre el aeropuerto. Solo los hechos que la gente me dijo después. Dije que no me acordaba de empujar a Katy ni de verla caer ni nada. La doctora Clara dijo que la amnesia disociativa era común en casos de trauma extremo. Dijo que mi cerebro se protegió a sí mismo borrando algo que no podía procesar. La doctora Clara se volteó hacia mamá y le pidió que explicara sus decisiones durante el último año. Mamá describió su miedo y desesperación. Habló de verme intentar lastimarme después de que me lo dijeron la primera vez. Dijo que genuinamente creía que me estaba protegiendo al crear la historia de Suiza. Escucharla me hizo sentir enojada y triste al mismo tiempo. Ella realmente pensó que me estaba ayudando, pero su ayuda vino a costa de la verdad y de conseguirme tratamiento adecuado. Mi hermano habló sin que se lo pidieran. Dijo que había estado teniendo pesadillas sobre esa noche. Dijo que se sentía culpable por no hacer más para ayudar a Katy o detener lo que estaba pasando. Dijo que había estado cargando con esto por un año y lo estaba consumiendo por dentro. La doctora Clara nos miró a todos y dijo que todos estábamos cargando diferentes piezas de trauma y culpa. Dijo que necesitábamos dejar de protegernos los unos a los otros de la realidad. Dijo que la protección en realidad estaba empeorando las cosas. Cerca del final de la sesión, la doctora Clara dijo que quería referirme con su colega, la doctora Rosa. Dijo que Rosa trabajaba con trastornos del sueño como el mío. Dijo que necesitaba un estudio del sueño adecuado y un plan de tratamiento antes que nada. La idea de que me monitorearan mientras dormía me revolvió el estómago, pero sabía que era necesario. No podía dejar que esto pasara de nuevo. No podía lastimar a nadie más mientras estaba dormida. La doctora Clara agendó nuestra siguiente sesión familiar y le dio a papá la información de contacto de Rosa. Salimos de su oficina y nos subimos al coche. Nadie habló en el camino a casa tampoco, pero algo se sentía diferente. Como si finalmente hubiéramos empezado a lidiar con la realidad en lugar de escondernos de ella. Papá llamó al consultorio de Rosa a la mañana siguiente y me consiguió una cita para esa misma tarde. La sala de espera tenía pinturas relajantes en las paredes y música suave, pero mis manos no dejaban de temblar. Rosa salió a buscarme ella misma. Era más joven que Clara, quizás en sus 30 segundos, con el cabello pelirrojo recogido en una cola de caballo. Me dio la mano y me llevó a su oficina, a solas. Mamá quería entrar, pero Rosa dijo que necesitaba hablar conmigo primero. Rosa me hizo sentar en una silla frente a su escritorio y sacó una carpeta con mi nombre. Explicó que Clara le había enviado notas sobre mi situación y que ella se especializaba en trastornos del sueño como el mío. Usó la palabra parasomnia y la escribió para que pudiera ver cómo se deletreaba. Dijo que mi tipo era raro pero no inaudito, y que había tratamientos disponibles. Sacó diagramas del cerebro y me mostró las partes que controlan los ciclos de sueño y vigilia. Señaló áreas y explicó cómo a veces las señales se mezclan. Cómo mi cuerpo podía estar moviéndose y activo mientras mi cerebro seguía en sueño profundo. Dijo que lo que le pasó a Katy no fue una elección que tomé, sino un mal funcionamiento, como una falla en una computadora, pero luego se detuvo y me miró directamente. Dijo que necesitaba que entendiera algo importante. Dijo que aunque era una condición médica, aunque yo estaba inconsciente, Katy de todos modos se había ido. Dijo que podía sostener ambas verdades al mismo tiempo. Yo no era una mala persona y no elegí lastimar a nadie, pero mi hermana de todos modos estaba muerta por mis acciones. Escucharla decirlo tan directamente me apretó el pecho. No intentó hacerme sentir mejor o decirme que no era mi culpa de esa manera suave que todos los demás usaban. Solo dijo los hechos. Aprecié eso, aunque dolía. Rosa dijo que necesitábamos hacer un estudio del sueño para entender exactamente qué estaba pasando en mi cerebro durante los episodios. Explicó que pasaría una noche en el hospital donde me conectarían a monitores y grabarían todo. Dijo que su colega trabajaba ahí y se encargaría del estudio personalmente. Sacó un calendario y lo agendamos para la siguiente semana. Me dio un paquete de información para leer y me dijo que escribiera cualquier pregunta que tuviera. La cita duró 1 hora y cuando salí, mamá seguía en la sala de espera mordiéndose las uñas. La semana antes del estudio del sueño se me hizo eterna. Leí el paquete que Rosa me dio como 15 veces. Explicaba todos los cables que me pegarían en la cabeza, pecho y piernas. Decía que el cuarto tendría cámaras grabándome toda la noche. Decía que la mayoría de la gente se sentía rara durmiendo en un hospital, pero que los datos eran importantes. Mamá me empacó una maleta como si fuera un campamento.
Papá me llevó al hospital la noche del estudio. Nos registramos en la recepción y una enfermera nos llevó a un cuarto que parecía casi normal, excepto por todo el equipo. Había una cama normal, una tele y una silla, pero una pared era completamente de vidrio con un cuarto detrás lleno de computadoras y monitores. La enfermera me presentó a Raúl. Era alto, con cabello canoso y lentes. Me dio la mano y explicó lo que pasaría. Dijo que me pegaría electrodos al cuero cabelludo para medir mis ondas cerebrales, bandas alrededor del pecho para rastrear mi respiración y sensores en mis piernas para registrar cualquier movimiento. Dijo que se sentiría raro pero no dolería. Le tomó casi una hora conectar todo. Los cables de mi cabeza se conectaban a una caja en la mesita de noche. Raúl dijo que podía moverme pero que tuviera cuidado de no jalar nada. Dijo que tratara de dormir normal, lo cual parecía imposible. Mamá y papá tuvieron que irse a las 9. Mamá me abrazó 3 veces antes de finalmente irse. Raúl dijo que estaría en el cuarto de observación toda la noche viendo los monitores. Dijo que si necesitaba algo, solo gritara. Me puse la pijama y me metí a la cama. Los electrodos en mi cabeza daban comezón. Podía ver a Raúl a través del vidrio, sentado en un escritorio con múltiples pantallas. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Apagué la luz alrededor de las 10:30 y me quedé ahí mirando el techo. El cuarto estaba demasiado silencioso. Debo haberme quedado dormida eventualmente, porque lo siguiente que recuerdo es a Raúl sacudiéndome suavemente el hombro. La luz del sol entraba por la ventana. Me dio los buenos días y empezó a quitar los electrodos. Le pregunté si había pasado algo y dijo que revisaríamos todo juntos después de desayunar. Una enfermera me trajo huevos y pan tostado. Mi cabello estaba pegajoso por el gel que usaron para pegar los electrodos. Después de comer, Raúl me hizo pasar al cuarto de observación. Puso un video en una de las pantallas. Dijo que tuve un episodio alrededor de las 2 de la mañana. Presionó play. Me vi sentarme en la cama. Mis ojos estaban abiertos, pero se veían mal, vacíos. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada por seguridad. Me quedé ahí parada jalando la manija por casi un minuto. Luego caminé de regreso a la cama y me acosté. En todo momento parecía despierta, pero Raúl dijo que los datos de ondas cerebrales mostraban que estaba en sueño profundo todo el tiempo. Verlo me hizo sentir enferma. Esa cosa que se veía como yo, pero que no era realmente yo. Raúl dejó correr el video más tiempo. Me revolví en la cama un rato, mis brazos se agitaban. En un punto me senté y pareció que miraba directo a la cámara, pero mi cara estaba en blanco. Raúl detuvo el video. Sacó gráficas y tablas mostrando mi actividad cerebral. Señaló picos y valles y explicó lo que significaban. Dijo que tenía parasomnia severa con tendencias violentas durante los episodios. Dijo que la buena noticia era que la medicación podía ayudar a reducir la frecuencia e intensidad. Escribió una receta y explicó que tendría que tomarla cada noche antes de dormir. Dijo que podría tomar algunas semanas encontrar la dosis correcta. Luego dijo algo que me revolvió el estómago. Dijo que necesitaría dormir en un ambiente controlado con medidas de seguridad en el futuro previsible. Dijo que posiblemente por años. Dijo que no podíamos arriesgarnos a otro incidente. Le pregunté si alguna vez volvería a ser normal y pausó antes de contestar. Dijo que podía vivir una vida plena con manejo adecuado, pero que esta era una condición crónica que tendría por mucho tiempo. Mamá y papá me recogieron del hospital y pasamos a la farmacia por la receta. Esa tarde papá hizo llamadas a contratistas. Al día siguiente había trabajadores en nuestra casa midiendo mi cuarto. Instalaron acoginamiento en las paredes cerca de mi ventana. Hule espuma grueso cubierto de vinilo que parecía salido de un hospital psiquiátrico. Pusieron alarmas en mi puerta que sonarían si la abría mientras el sistema estaba activado. Montaron cámaras en 2 esquinas de mi cuarto con capacidad de visión nocturna. Mamá intentó hacer que pareciera menos aterrador dejándome escoger el color del acoginamiento. Escogí gris porque parecía menos obvio que el blanco. La instalación tomó 3 días. Dormí en el sillón mientras trabajaban. Cuando terminaron, mi cuarto parecía una celda acoginada. La ventana ya estaba clavada desde antes, pero ahora también tenía barras instaladas. Papá configuró el sistema de cámaras en su teléfono para que él y mamá pudieran verme desde su cuarto. Me enseñó cómo funcionaba. Podía verme a mí misma en su pantalla desde 2 ángulos diferentes. Mamá compró sábanas nuevas para tratar de hacer que el cuarto se sintiera normal, pero nada podía esconder lo que realmente era. Una jaula para evitar que lastimara a alguien más. Me paré en la puerta mirando mi cuarto transformado y sentí el peso de en lo que se había convertido mi vida. Esta era mi realidad ahora. Medicación y monitoreo y paredes acoginadas. Papá puso su mano en mi hombro pero no dijo nada. No había nada que decir. Ya había faltado una semana a la escuela durante todas las citas y el estudio del sueño. Mamá quería que esperara más, pero insistí en regresar. Entrar a la escuela ese lunes se sintió como si todo el mundo me estuviera viendo. Mi mejor amiga me encontró en mi casillero. Me preguntó si estaba bien y no supe cómo contestar. Dije que estaba lidiando con unas cosas médicas. Asintió, pero se veía incómoda. En el recreo me senté en nuestra mesa de siempre y la conversación se sintió forzada. La gente me volteaba a ver de reojo y luego quitaba la mirada rápido. Oí susurros en el pasillo entre clases. Alguien dijo mi nombre y luego dejó de hablar cuando pasé. Sabía que los rumores se habían esparcido sobre por qué estuve ausente. Pueblo chico.
Todo el mundo sabe todo. Al final del día me sentía agotada de fingir que todo estaba bien. A la mañana siguiente, la consejera escolar me llamó a su oficina por el altavoz durante la segunda hora. Me hizo sentar y me ofreció agua. Dijo que la dirección sabía de mi situación y tenía protocolos establecidos para apoyarme. Enfatizó que no estaba en problemas y que querían ayudar. Pero la forma en que lo dijo, las palabras cuidadosas que escogió, me hizo sentir como si todos me vieran como peligrosa. Dijo que podía ir a su oficina en cualquier momento que necesitara un descanso. Dijo que mis maestros habían sido informados y harían adaptaciones si las necesitaba. Me preguntó si me sentía segura en la escuela y dije que sí, aunque no sabía si era verdad. Me preguntó si me sentía segura en casa y dije que sí a eso también. Me hizo prometerle que le diría si algo cambiaba. Cuando salí de su oficina me sentí marcada, diferente, como si todo el mundo supiera que algo estaba mal conmigo. Esa semana tuvimos otra sesión de terapia familiar con la doctora Clara. Dijo que era hora de empezar a hablar de Katy directamente en lugar de rodear el tema. Dijo que necesitábamos hablar de nuestros recuerdos de ella y nuestro duelo por perderla. Esta era la primera vez que se nos permitía llorarla abiertamente en lugar de fingir que estaba en Suiza. Nota: la siguiente línea parece ser una inserción publicitaria en el guión original. Requested Reads ya está en Spotify. Checa el enlace en la descripción o en los comentarios. La doctora Clara nos hizo ir en círculo y cada uno compartir un recuerdo favorito. Papá fue primero. Habló de enseñarle a Katy a andar en bici y cómo se cayó 7 veces, pero siguió levantándose. Mamá ni siquiera pudo empezar. Simplemente se derrumbó por completo, sollozando tan fuerte que no podía respirar. Mi hermano habló de cómo Katy solía dejarle notas en su mochila antes de la escuela. La doctora Clara nos dejó sentarnos en el duelo por un rato sin tratar de arreglarlo o seguir adelante. Luego fue mi turno. Compartí un recuerdo de Katy y yo planeando nuestro futuro juntas. Íbamos a hacer roomies en la universidad y conseguir un departamento con balcón. Íbamos a adoptar un perro juntas y ponerle un nombre ridículo como Don Peludo. Lo teníamos todo planeado. Decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de que le robé su futuro, aunque no fuera mi intención. Ella nunca iría a la universidad, ni tendría un departamento, ni adoptaría un perro. La doctora Clara me detuvo ahí. Dijo que necesitaba entender algo. Dijo que podía sostener 2 verdades al mismo tiempo. No era moralmente responsable porque estaba inconsciente cuando pasó. Pero Katy de todos modos estaba muerta por mis acciones. Ambas cosas eran verdad y tenía que aprender a vivir con ambas. Dijo que tratar de negar cualquiera de las 2 verdades me mantendría atorada. Mi hermano habló sin que Clara le preguntara. Dijo que había estado enojado conmigo aunque sabía que no era justo. Dijo que sabía que estaba dormida y que no era mi intención hacerlo. Pero parte de él seguía enojado de que yo siguiera viviendo y Katy no. Escucharlo decirlo en voz alta de hecho ayudó, porque fue honesto. Clara le pidió que dijera más. Habló de sentirse culpable por estar enojado y sentirse enojado por sentirse culpable. Dijo que todo estaba revuelto en su cabeza. Clara lo dejó hablar sin interrumpir. Dijo que sus sentimientos eran válidos incluso si no eran lógicos. Dijo que podía estar enojado con la situación sin estar enojado conmigo como persona. Ambos terminamos llorando. Clara nos pasó pañuelos y nos dejó sentarnos ahí llorando juntos. Luego papá empezó a hablar. Dijo que había estado teniendo pensamientos intrusivos sobre lo que pudo haber hecho diferente. Dijo que seguía repasando los meses antes de que pasara, buscando señales que no vio. Se preguntó si debió haber notado las entradas secretas del diario de mamá o insistir en un tratamiento más agresivo antes. Dijo que se quedaba despierto en la noche pensando en todos los hubiera. Clara lo detuvo. Dijo que la culpa solo era útil si llevaba a decisiones futuras diferentes, no si solo creaba sufrimiento. Dijo que no podíamos cambiar el pasado sin importar cuánto lo analizáramos. Dijo que lo único que podíamos controlar era lo que hacíamos de ahora en adelante. Hizo que papá dijera en voz alta que no podía haber sabido lo que pasaría. Le costó trabajo. Clara lo hizo repetirlo 3 veces antes de seguir. La siguiente semana, Clara trajo a alguien nuevo a nuestra sesión. La doctora Paula entró cargando un bolso de piel y se presentó como consejera de duelo. Era hermana de la doctora Rosa y se especializaba en ayudar a familias a procesar la muerte. Clara explicó que habíamos estado trabajando en reconocer lo que pasó, pero ahora necesitábamos herramientas específicas para un duelo saludable. Paula se sentó frente a nosotros y abrió su bolso. Sacó folletos sobre las etapas del duelo y diarios diseñados para la pérdida. Explicó que no habíamos podido llorar la pérdida adecuadamente debido al engaño. Dijo que el duelo necesita reconocimiento y nosotros habíamos estado atorados en un limbo extraño donde Katy estaba muerta y supuestamente viva en Suiza al mismo tiempo. Mamá asintió y se limpió los ojos. Paula nos guió a través de ejercicios para procesar la pérdida. Hizo que cada uno escribiera un recuerdo de Katy que quisiéramos preservar. Papá escribió sobre enseñarle a andar en bici. Mi hermano escribió sobre ella cantando feo en el coche. Yo escribí sobre cómo siempre compartía su postre conmigo aunque yo ya me hubiera acabado el mío. Paula recogió nuestros papeles y los leyó en voz alta. Escuchar nuestros recuerdos dichos por alguien más los hizo sentir más reales de alguna manera. Luego Paula sugirió algo que me revolvió el estómago. Dijo que deberíamos tener un servicio conmemorativo privado para Katy donde pudiéramos despedirnos adecuadamente. El cuarto se quedó en silencio.
Sentí que no podía respirar porque un servicio conmemorativo significaba admitir que realmente se había ido para siempre. Mamá habló de inmediato entre lágrimas, diciendo que necesitaba ese cierre desesperadamente. Dijo que lo había necesitado por un año, pero no podía tenerlo mientras mantenía la ficción de Suiza. Papá tomó la mano de mamá. Mi hermano miraba al piso. Paula explicó que los servicios conmemorativos ayudan a las familias a procesar la muerte creando un momento definido para el adiós. Dijo que no tenía que ser grande o formal. Solo nosotros reconociendo juntos que Katy murió y la extrañamos. Clara me preguntó cómo me sentía al respecto. No pude contestar al principio porque tenía un nudo en la garganta. Finalmente dije que me daba miedo porque hacía todo definitivo. Paula asintió como si entendiera. Dijo que eso era normal y que el miedo no significaba que no debiéramos hacerlo. Durante los siguientes días planeamos el servicio conmemorativo. Mamá lo quería en nuestra casa, en el patio trasero donde Katy solía jugar. Papá estuvo de acuerdo y empezó a limpiar el área del jardín. Mi hermano le ayudó a poner sillas. Mamá insistió en que debíamos invitar a doña Elvira porque ella intentó hacer que enfrentáramos la verdad en mi cena de cumpleaños. Yo no la quería ahí al principio, pero mamá dijo que merecía ser parte de esto. Dijo que doña Elvira también había sido amiga de Katy y había estado de luto sola mientras todos nosotros fingíamos. La parte más difícil fue escribir algo para decir sobre Katy. Paula me dio una hoja de trabajo con preguntas, pero cada pregunta se sentía imposible de contestar. ¿Qué era lo que más amaba de ella? Todo. ¿Cuál es mi recuerdo favorito? No podía escoger solo uno. ¿Qué quiero que la gente sepa de ella? Que merecía vivir y yo le quité eso. Me senté en mi escritorio por horas mirando el papel en blanco. Mi hermano tocó a mi puerta y preguntó si necesitaba ayuda. Nos sentamos juntos y me ayudó a escribir algo corto. Solo unas pocas frases sobre amar a mi hermana y lamentar no poder recordar nuestros últimos momentos juntas. La mañana del servicio conmemorativo me desperté sintiéndome enferma. Mamá tuvo que ayudarme a vestirme porque mis manos temblaban demasiado para abrochar mi camisa. Papá estaba en la cocina haciendo café pero sin tomarlo. Mi hermano se puso un traje que ya le quedaba chico. Salimos al patio trasero donde papá había arreglado las sillas en un semicírculo. Doña Elvira llegó trayendo flores. Abrazó a mamá por un largo tiempo. Clara y Paula llegaron juntas. Rosa también apareció, aunque no la habíamos invitado específicamente. Todos se sentaron y el patio se sentía demasiado silencioso. Papá habló primero sobre Katy siendo inteligente, divertida y amable. Su voz se seguía quebrando y mamá tuvo que tomar su mano. Mi hermano habló sobre cómo Katy le dejaba notas en su mochila antes de la escuela. Mamá no pudo hablar en absoluto. Solo lloró en el hombro de papá. Luego fue mi turno. Me levanté sosteniendo mi papel y mis manos temblaban tanto que el papel sonaba. Leí mi declaración sobre amar a Katy y lamentarlo. Apenas logré terminar la última frase antes de tener que sentarme. Todos estaban llorando ahora. Paula nos guió en un momento de silencio. Nos sentamos ahí en el patio silencioso y sentí la ausencia de Katy como un peso físico. Después de que terminó el servicio, doña Elvira me llevó aparte, cerca de la cerca. Me dijo que Katy hablaba de mí constantemente en la escuela. Dijo que Katy me amaba más que a nada y siempre estaba presumiendo a su hermana gemela. Escuchar eso de alguna manera empeoró todo, porque me recordó lo que destruí. Doña Elvira puso su mano en mi hombro y dijo que Katy querría que me perdonara a mí misma. Le dije que no sabía si alguna vez podría. Dijo que eso estaba bien también. Y apretó mi hombro antes de irse. La medicación que Rosa me recetó empezó a funcionar después de unas semanas. Tenía menos episodios en la noche y podía dormir la mayoría de las noches sin incidentes. Pero saber que me veían por cámara cada noche me hacía sentir como una prisionera en mi propio cuarto. La luz roja de la cámara parpadeaba constantemente en la esquina. No podía olvidar que estaba ahí, viendo todo lo que hacía. En mi siguiente cita con Rosa le dije cómo la cámara me hacía sentir atrapada. Explicó que era necesario por seguridad y que eventualmente podríamos reducir el monitoreo. Dijo que no había garantías, sin embargo, porque la parasomnia era impredecible. Tenía que aceptar que podría necesitar cámaras viéndome dormir por años, o quizás para siempre. Una semana después, tuve una sesión individual con Clara sin mi familia. Me preguntó cómo estaba realmente y ya no pude mentir. Admití que estaba teniendo pensamientos sobre si todos estarían mejor si yo no estuviera aquí. La cara de Clara se puso seria de inmediato. Dijo que necesitábamos implementar un plan de seguridad ahora mismo. Fue directa al hecho de que perderme a mí no traería de vuelta a Katy. Dijo que solo añadiría más trauma a una familia ya devastada. Me hizo prometer llamarla si los pensamientos se volvían demasiado fuertes. Escribimos un plan de seguridad juntas con pasos a seguir cuando me sintiera así. Me enseñó estrategias de afrontamiento para cuando los pensamientos se volvieran abrumadores. Las practicamos una y otra vez hasta que pude usarlas automáticamente. Me las hizo repetir 5 veces. Dijo que estos pensamientos eran una respuesta normal a una culpa insoportable. Pero actuar sobre ello sería otra tragedia, no una solución. Mamá empezó a ver a su propia terapeuta para tratar su culpa y las decisiones que tomó. Me dijo una noche que entendía si no podía perdonarla en este momento. Fui honesta y le dije que ya no sabía cómo me sentía sobre ella. A veces estaba enojada y a veces sentía lástima por ella y a veces ambas al mismo tiempo.
Clara dijo que esa ambivalencia estaba bien y no necesitaba resolverse de inmediato. Dijo que podía tener sentimientos complicados sobre mamá por mucho tiempo y eso era válido. Papá pidió un permiso en el trabajo para estar más presente en casa. Noté que empezó a checarme múltiples veces durante la noche, aunque el sistema de cámaras ya me monitoreaba. Me despertaba y lo veía parado en mi puerta, solo viéndome dormir. Su hipervigilancia era agotadora, pero entendía que venía del miedo de perder a otra hija. A veces fingía estar dormida cuando checaba para que no se sintiera mal por despertarme. Unas semanas después, mi hermano llegó a casa con su carta de aceptación de la universidad y me sentó en la sala. Entró a una escuela a 3 horas de distancia y se iría en otoño. Pude ver alivio en su cara aunque trató de esconderlo. Me dijo que necesitaba algo de distancia de todo lo que pasó aquí. Dolió, pero entendí por qué no podía quedarse en esta casa más. Tuvimos una sesión con Clara donde nos ayudó a hablar de ello sin que nadie se pusiera a la defensiva. Mi hermano admitió que se sentía culpable por querer irse, pero necesitaba espacio para sanar en sus propios términos. Clara dijo que eso era saludable y que podíamos mantener nuestra relación incluso con distancia física. Acordamos hacer videollamadas semanales para no perder el contacto por completo. Le hice prometer que de verdad contestaría cuando le llamara y dijo que lo haría. La siguiente semana, el detective Ramírez apareció en nuestra puerta pidiendo hablar con mis padres. Los oí hablando en la cocina y capté pedazos sobre planes de tratamiento y documentación médica. Ramírez entró a la sala después y se sentó frente a mí. Fue amable, pero su cara era seria cuando habló. Preguntó cómo iba mi tratamiento y si estaba tomando mi medicación consistentemente. Le dije que sí y le mostré el pastillero que mamá tenía en la barra. Asintió y luego dijo algo que me revolvió el estómago. Explicó que mi condición me hacía legalmente un peligro para otras personas, aunque lo que pasó no fuera mi culpa. Dijo que el caso estaba cerrado como muerte accidental debido a mi episodio de parasomnia documentado, pero enfatizó que cualquier incidente futuro sería visto de manera completamente diferente ahora. La policía y los juzgados sabían sobre mi condición y su severidad. Si algo pasaba de nuevo, no obtendría la misma comprensión que tuve la primera vez. Su advertencia fue dura, pero sabía que estaba siendo honesto conmigo. Les dijo a mis padres que necesitaban tomar mi tratamiento en serio, porque la próxima vez podría no haber una próxima vez para nuestra familia. Después de que se fue, me sentí enferma pensando en cómo estaba básicamente en libertad condicional por el resto de mi vida. 2 semanas después tuve un grave retroceso que probó que la advertencia de Ramírez no era solo habladuría. Me fui a la cama después de tomar mi medicación como siempre. Cuando desperté a la mañana siguiente, mi cuarto estaba destruido. Mis sábanas estaban rasgadas en pedazos y esparcidas por todas partes. Mis manos estaban cubiertas de moretones y pequeños cortes. Aparentemente había pasado parte de la noche golpeando las paredes acoginadas una y otra vez. La grabación de la cámara me mostró agitándome violentamente por casi 1 hora. No tenía ningún recuerdo de nada. Mamá le llamó a Rosa de inmediato y tuvimos una cita de emergencia esa tarde. Rosa ajustó mi dosis de medicación y añadió otro protocolo de seguridad a mi rutina nocturna. Trató de ser alentadora, pero pude notar que estaba preocupada. Sentí que estaba empeorando en lugar de mejorar, a pesar de meses de tratamiento. El progreso que pensé que había hecho parecía no tener sentido ahora. La sesión de terapia familiar de esa semana fue cuando todo lo que había estado conteniendo finalmente explotó. Estábamos hablando de mi retroceso y mamá seguía diciendo que no era culpa de nadie. Algo en mí se rompió cuando dijo eso. Le dije que el retroceso podría no ser su culpa. Pero la muerte de Katy absolutamente lo era. Su secretismo mató a Katy tanto como mi parasomnia. Si me hubiera conseguido tratamiento adecuado en lugar de esconder todo, entonces quizás Katy seguiría viva. Clara no me interrumpió ni trató de calmarme. Me dejó gritar y llorar y decir cada cosa furiosa que había estado pensando por meses. Mamá solo se quedó ahí sentada con lágrimas corriendo por su cara. No trató de defenderse o poner excusas. Aceptó todo lo que le aventé. De alguna manera eso hizo más difícil seguir completamente furiosa, porque no estaba contraatacando. Después de que había dicho todo lo que necesitaba decir, Clara le pidió a mamá que respondiera. Mamá me miró directamente y reconoció cada error que cometió. Admitió que sabía que mis episodios estaban volviendo peligrosos y eligió esconderlo porque estaba asustada. Dijo que pensó que podía manejarlo ella sola, y esa decisión le costó la vida a Katy. Escucharla tomar responsabilidad completa sin excusas ni justificaciones hizo que algo cambiara dentro de mí. Seguía enojada, y probablemente lo estaría por mucho tiempo, pero podía verla como una persona asustada que tomó decisiones terribles, en lugar de solo una villana que destruyó a nuestra familia. Tenía defectos y era humana, y esos defectos tuvieron consecuencias devastadoras. Papá habló después y admitió su propia parte en todo. Dijo que había estado permitiendo el secretismo de mamá al no hacer preguntas más difíciles cuando las cosas no cuadraban. Sabía que algo estaba mal, pero dejó que mamá lo manejara en lugar de presionar por respuestas reales. Asumió la responsabilidad de ser pasivo cuando debió haber estado protegiendo a sus 2 hijas. Ver a mis padres hacerse responsables me ayudó a entender que la culpa no era simple. No era solo culpa de una persona o una mala decisión. Eran capas de decisiones y miedos y errores que se construyeron unos sobre otros. 3 meses después de que salió la verdad, mis episodios de sueño finalmente estaban mejor controlados. Estaba teniendo más noches de sueño normal sin incidentes.
La medicación parecía estar funcionando consistentemente ahora. Rosa estaba cautelosamente feliz con mi progreso, pero enfatizó algo importante. La parasomnia era una condición crónica que tendría que manejar por toda mi vida. Esto no era algo que superaría con la edad o curaría por completo. Siempre necesitaría medicación y monitoreo y protocolos de seguridad. Esa realidad era difícil de aceptar, pero al menos estaba siendo honesta al respecto ahora. Empecé a volver a la escuela regularmente e incluso me uní a algunas actividades de nuevo. Pero noté que algunos padres alejaban a sus hijos cuando me veían. Ponían excusas sobre tener que irse o de repente recordar algo más que su hijo tenía que hacer. La consejera escolar me ayudó a practicar respuestas a preguntas y miradas. Me enseñó cómo proteger mi privacidad mientras seguía reconociendo la realidad. Aprendí a decir que tenía una condición médica sin dar detalles. Un día mi mejor amiga me preguntó directamente qué pasó y por qué me había ido tanto tiempo. Le di una versión simple sobre tener un trastorno del sueño que causó un accidente. Me apoyó y dijo todas las cosas correctas. Pero pude ver miedo en sus ojos cuando me miraba ahora. Empezó a poner excusas para no pasar tanto tiempo juntas. Nuestras pijamadas se detuvieron por completo. Tuve que aceptar que algunas relaciones nunca volverían a ser las mismas, sin importar cuánto yo quisiera. Paula sugirió algo diferente durante nuestra siguiente sesión. Me dio un cuaderno en blanco con una cubierta azul simple y me dijo que podía escribirle cartas a Katy cuando lo necesitara. Me quedé mirando las páginas vacías y pregunté cómo ayudaría eso si Katy no podía leerlas ni responderme. Paula explicó que el duelo no se trataba de obtener respuestas, sino de expresar lo que necesitaba decir. Me dijo que podía compartir mi progreso del tratamiento, mi vida diaria, cualquier cosa que quisiera que Katy supiera. La idea se sintió extraña al principio, pero me llevé el cuaderno a casa y esa noche escribí mi primera carta. Le conté a Katy sobre los cambios en la medicación y cómo funcionaba el monitoreo del sueño. Describí mi día típico en la escuela y qué clases me gustaban. Escribirle a ella se sintió menos solitario que solo pensar en ella. Podía fingir que estaba escuchando aunque sabía que no era así. Durante las siguientes semanas llené páginas con conversaciones unilaterales sobre todo lo que pasaba en mi vida. Unas semanas después escribí una carta que rompió algo dentro de mí. Estaba recordando la noche que Katy y yo nos quedamos despiertas hasta tarde planeando nuestro futuro. Decidimos que seríamos roomies en la universidad y tendríamos un departamento con balcón donde podríamos desayunar. Katy quería estudiar arte y yo quería estudiar psicología para poder ayudar a gente como nosotras. Habíamos trazado nuestras vidas enteras juntas, sentadas en su cama con una linterna después de que mamá nos dijo que nos fuéramos a dormir. Escribir sobre ese recuerdo me hizo darme cuenta de que Katy nunca iría a la universidad, ni tendría su propio departamento, ni estudiaría arte. Nunca se casaría, ni tendría hijos, ni viajaría, ni haría ninguna del millón de cosas que habíamos planeado. Lloré tan fuerte que ya no podía ver la página. Solo seguí escribiendo entre lágrimas sobre todas las experiencias que nunca compartiríamos. Cuando le mostré esa carta a Paula durante nuestra siguiente sesión, dijo que este tipo de trabajo de duelo era necesario. Explicó que no solo estaba llorando la muerte de Katy, sino cada momento futuro que habíamos perdido. Los planes de ser roomies en la universidad, las bodas en las que nunca estaríamos juntas, los hijos que nunca conocerían a su tía. Paula dijo que necesitaba dejarme sentir triste por todo eso, en lugar de solo enfocarme en la noche que murió. Una tarde mamá preguntó si podíamos hablar y sacó una caja de cartón que nunca había visto. Adentro había docenas de cartas escritas en papelería elegante con estampillas suizas. Mamá explicó que estas eran las cartas falsas que había escrito fingiendo ser Katy. Quería mostrarme cómo había tejido eventos reales en la ficción. Abrió una carta fechada en octubre y leyó sobre Katy supuestamente uniéndose al club de arte del internado. Mamá explicó que en la vida real yo me había unido al club de arte ese mes, y ella había usado mi experiencia para hacer que la vida falsa de Katy se sintiera real. Otra carta mencionaba a Katy extrañando su casa durante las festividades, lo cual era sobre mí estando deprimida alrededor de Acción de Gracias. Mamá había tomado pedazos de nuestras vidas reales y los reempaquetó como actualizaciones desde Suiza. Era perturbador ver qué tan cuidadosamente había construido la mentira. Cada detalle había sido pensado y conectado con algo real. Las cartas se sentían como evidencia de un crimen elaborado. Le pregunté a mamá por qué siguió escribiéndolas incluso después de que yo parecía estable y ya no tenía crisis nerviosas diarias. Dejó la caja y admitió que no supo cómo parar una vez que había empezado. Cada semana hacía más difícil decir la verdad porque la mentira se había vuelto tan grande. Se había convencido a sí misma de que mantener mis recuerdos falsos era más amable que destruirlos. Mamá dijo que seguía pensando que la próxima semana sería el momento correcto, pero la próxima semana nunca llegó. La mentira se volvió más fácil que la verdad. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que sabía que estaba mal, pero no sabía cómo arreglarlo. Había quedado atrapada en su propio engaño. Papá me llevó a visitar la tumba de Katy un sábado por la mañana cuando el cementerio estaba tranquilo. Me había estado negando a ir por meses porque ver su tumba haría todo innegablemente real. Pero finalmente me sentí lista. O al menos lo suficientemente lista. Papá me tomó de la mano mientras caminábamos por las hileras de lápidas hasta que llegamos a la suya. Ver su nombre completo tallado en granito hizo que mis rodillas flaquearan. Catalina María con las fechas debajo. Puse las flores que había traído y me arrodillé en el pasto.
Le dije a Katy en voz alta que lo sentía, aunque no pudiera oírme. Dije que deseaba poder recordar nuestra última conversación o la última vez que le dije que la amaba. Papá se arrodilló a mi lado y me sostuvo mientras yo sollozaba contra su pecho. No intentó hacer que dejara de llorar ni me dijo que todo estaría bien. Solo me dejó llorar. Mientras estaba arrodillada ahí, noté las fechas en la lápida e hice la resta en mi cabeza. Katy solo tenía 12 años cuando murió. 12 años. Ambas éramos tan jóvenes cuando esto pasó. Miré a papá y dije éramos solo unas niñas, y él asintió. Me dijo que éramos niñas lidiando con algo que ninguna niña debería enfrentar jamás. Dijo que ese contexto importaba, incluso si no arreglaba nada ni traía de vuelta a Katy. Éramos niñas de 12 años en una situación imposible y ninguna de las dos tenía las herramientas para manejarlo adecuadamente. Durante nuestra siguiente sesión familiar, Clara dijo algo que me asustó. Nos dijo que nuestra familia nunca volvería a ser como era antes, y que aceptar nuestra nueva normalidad era parte de sanar. Quise discutir que podíamos arreglar las cosas y ser normales de nuevo, pero Clara negó con la cabeza. Dijo que podíamos construir algo significativo desde los escombros, pero requeriría trabajo constante y honestidad. La versión antigua de nuestra familia se había ido y teníamos que crear una nueva versión. Enfatizó que esto no era rendirse, sino aceptar la realidad para poder avanzar. Mi hermano vino a casa de visita un fin de semana a fines de la primavera. Se veía diferente de alguna manera, más relajado de lo que había estado en meses. Durante la cena nos dijo que había estado viendo a un consejero en la universidad para lidiar con su trauma de esa noche. Después de que comimos, preguntó si podíamos hablar a solas y fuimos a su coche, como lo habíamos hecho en mi cumpleaños. Me dijo que la terapia lo estaba ayudando a procesar lo que había presenciado y cómo lo afectó. Luego admitió algo que debe haber sido difícil de decir. Me dijo que a veces me resentía, aunque sabía que no era racional. Sabía que yo no había estado en control durante el episodio, pero parte de él seguía enojado de que yo le hubiera quitado a su hermana. Le dije que estaba bien, y que no tenía que sentirse culpable por estar enojado. Sus sentimientos eran válidos incluso si la situación no era mi culpa. Ambos lloramos y se sintió como la primera conversación honesta que habíamos tenido en un año. Unas semanas después, mamá y papá me sentaron para decirme que habían empezado terapia de pareja. Explicaron que necesitaban abordar la ruptura de confianza entre ellos sobre el secretismo de mamá y la habilitación pasiva de papá. Fueron honestos conmigo de que no estaban seguros de si su matrimonio sobreviviría a esto. Las mentiras de mamá habían dañado algo fundamental entre ellos y no sabían si podrían repararlo. Aprecié su honestidad, aunque la posibilidad de que se separaran añadía otra capa de inestabilidad a mi vida. Todo ya se sentía tan incierto y ahora el matrimonio de mis padres también podría terminar. Pero me alegraba que estuvieran siendo sinceros en lugar de fingir que todo estaba bien. 6 meses después de que salió la verdad, estaba mejor en general, pero todavía tenía días difíciles. Algunas mañanas me despertaba y la culpa se sentía tan aplastante que apenas podía salir de la cama. Pensaba en Katy y en todo lo que nunca experimentaría, y quería desaparecer. Durante uno de estos días difíciles, le llamé a Clara y me recordó que sanar no era lineal. Dijo que los retrocesos no borraban el progreso que había hecho. Me dijo que necesitaba medir la mejoría en semanas y meses en lugar de días. Algunos días serían terribles y eso era normal. El objetivo no era nunca tener días malos, sino tener más días buenos que malos con el tiempo. Dijo que estaba mejorando más de lo que me daba cuenta, incluso cuando no se sentía así. Unas semanas después, Rosa me habló sobre un estudio de investigación en el hospital que analizaba casos de parasomnia en adolescentes. Dijo que necesitaban personas dispuestas a compartir sus experiencias y datos médicos para ayudar a desarrollar mejores tratamientos. Acepté participar porque sentí que tal vez algo bueno podría salir de lo que le pasó a Katy. La investigadora era una mujer en sus 40 segundos que me hizo preguntas detalladas sobre mis episodios y me mostró escáneres cerebrales de mis estudios del sueño. Explicó lo raro que era mi tipo de parasomnia y cómo casos como el mío les ayudaban a entender mejor el trastorno. Me dijo que los protocolos de seguridad que estaban desarrollando podrían evitar que otras familias pasaran por lo que pasó la mía. No me hizo sentir mejor exactamente, pero me dio algo a qué aferrarme. La idea de que la muerte de Katy pudiera llevar a tratamientos que salvaran a alguien más hizo que el peso fuera un poquito más fácil de cargar. Después de la entrevista, llené formularios y firmé autorizaciones permitiéndoles usar mis registros médicos. Al salir del edificio de investigación, sentí que había hecho algo útil en lugar de solo ser la chica que mató a su hermana. Mamá me preguntó un mes después si quería ayudar a revisar las pertenencias de Katy. Dijo que no teníamos que hacerlo, pero que podría ser hora de decidir qué conservar y qué donar. Acepté, aunque la idea de revisar sus cosas me hacía sentir enferma. Pasamos un sábado por la tarde en su cuarto con cajas y bolsas de basura. Mamá levantaba cada artículo y decidíamos juntas qué hacer con él. La ropa de Katy en su mayoría se donó, excepto por algunas camisetas favoritas que quise conservar. Sus libros fueron a la biblioteca. Sus materiales de arte me los quedé porque a ella le encantaba dibujar y quería recordar eso de ella. Encontramos su colección de ligas para el cabello y mamá empezó a llorar porque Katy siempre las estaba perdiendo y pidiéndome las mías prestadas. Encontré su elefante de peluche favorito que había tenido desde que éramos bebés y lo abracé contra mi pecho mientras mamá revisaba los cajones del escritorio. Hablamos de recuerdos mientras trabajábamos.
Mamá me contó sobre la vez que Katy intentó cortarse el fleco ella sola y terminó con un mechón faltante. Le recordé a mamá cómo Katy solía inventar canciones sobre todo lo que hacía. La tarde fue dolorosa, pero también se sintió necesaria, como si finalmente se nos permitiera recordarla como una persona real en lugar de una estudiante falsa de internado. En el fondo del cajón del escritorio de Katy encontré un sobre con mi nombre en su letra. Mis manos temblaron mientras lo abría. La carta adentro tenía fecha de 2 semanas antes de que muriera. Escribió que estaba asustada de mis episodios y no sabía cómo ayudarme. Describió despertarse y encontrarme parada junto a su cama con ojos en blanco y lo aterrada que estaba. Escribió que me amaba, pero tenía miedo de dormir en la misma casa que yo. Dijo que había intentado hablar con mamá al respecto, pero mamá seguía diciendo que todo estaba bajo control. La carta terminaba con Katy escribiendo que no sabía qué hacer porque no quería que yo me metiera en problemas, pero estaba demasiado asustada para seguir fingiendo que no pasaba nada. Leer sus palabras me hizo darme cuenta de que ella también había estado sufriendo. Había estado atrapada en una situación imposible, igual que todos los demás. Me había amado lo suficiente como para tener miedo por mí, incluso mientras me tenía miedo a mí. Le mostré la carta a mamá y ambas lloramos juntas en la cama de Katy. Mamá dijo que lamentaba no haber escuchado cuando Katy intentó decirle qué tan mal estaban las cosas. Doblé la carta con cuidado y la puse en mi bolsillo para guardarla. En nuestra siguiente sesión de terapia familiar, Clara dijo que necesitábamos crear un plan de seguridad concreto para el futuro. Nos hizo escribir protocolos específicos para el manejo de la medicación, con horas y dosis exactas. Establecimos un calendario para revisiones regulares con Rosa cada 2 semanas, incluso cuando estuviera bien. Papá escribió los procedimientos de monitoreo y las revisiones del sistema de cámaras que haría cada noche. Creamos una lista de señales de advertencia que significarían que mis síntomas estaban empeorando y qué pasos tomar si eso sucedía. Clara nos hizo practicar el protocolo de emergencia en voz alta para que todos supieran exactamente qué hacer si tenía un episodio grave. Tener todo escrito en pasos claros hizo que toda la familia se sintiera más segura. Mamá guardó una copia del plan en el refrigerador y otra en su bolso. Papá programó números de emergencia en los teléfonos de todos. Mi hermano se llevó una copia a la universidad para saber qué estaba pasando en casa. El plan no hacía que el peligro desapareciera, pero lo hacía sentir más manejable. Clara también nos ayudó a crear nuevos rituales familiares que honraran la memoria de Katy mientras nos permitían seguir adelante. Sugirió cenas familiares mensuales donde compartiríamos recuerdos favoritos de Katy. La primera cena fue difícil porque no estábamos acostumbrados a hablar de ella abiertamente. Papá contó una historia sobre Katy ganando el concurso de ortografía de 5º grado. Mamá compartió cómo Katy solía dejarle notas en su bolsa del almuerzo. Mi hermano habló sobre enseñarle a Katy a andar en bici. Yo recordé cómo siempre me robaba los malvaviscos de mi chocolate caliente. La cena fue triste, pero también se sintió correcta, como si finalmente estuviéramos de luto juntos en lugar de por separado. Decidimos hacerlo el día 15 de cada mes, porque ese era el día de Katy de nuestro cumpleaños. Clara dijo que estos rituales nos ayudarían a construir una nueva versión de familia que reconociera nuestra pérdida en lugar de esconderla. Paula sugirió que le escribiera una carta final a Katy, contándole en quién me estaba convirtiendo. Me senté en mi cuarto una noche con papel y pluma e intenté encontrar las palabras correctas. Le conté a Katy sobre mi tratamiento y cómo la medicación estaba ayudando. Le escribí sobre participar en el estudio de investigación y cómo esperaba que ayudara a otros niños. Describí las cenas familiares donde hablamos de ella. Le conté sobre los amigos que se quedaron a mi lado y los que no. Escribí que estaba aprendiendo a vivir con lo que pasó, aunque la culpa probablemente nunca desaparecería por completo. Le prometí que intentaría vivir lo suficiente por las dos. Le conté sobre querer estudiar trastornos del sueño cuando fuera mayor para poder ayudar a gente como yo. Terminé la carta diciendo que la amaba, que lo sentía y que la llevaría conmigo siempre. Cuando le mostré la carta a Paula, dijo que representaba un cambio importante hacia la aceptación. Dijo que estaba aprendiendo a sostener mi duelo y mi culpa sin dejar que me destruyeran por completo. Doblé la carta y la puse con la que Katy me había escrito a mí. En lo que habría sido nuestro cumpleaños número 14, mamá, papá, mi hermano y yo fuimos a la tumba de Katy. Llevamos globos de su color favorito, morado. Estar parado frente a su lápida se sintió surrealista, porque el año pasado, en nuestro cumpleaños 13, yo todavía creía que estaba en Suiza. Papá fue primero y dijo que amaba cómo Katy siempre se reía de sus chistes malos. Mamá habló de la amabilidad de Katy y cómo siempre ayudaba a los niños que sufrían bullying en la escuela. Mi hermano compartió cómo Katy solía dejarle notas de aliento en su mochila antes de exámenes importantes. Yo les dije a todos cómo Katy había sido la gemela valiente y cómo siempre me defendía. Soltamos los globos juntos y los vimos flotar hacia el cielo. Fue devastador, pero también sanador marcar el día con honestidad en lugar de mentiras. En el camino a casa, nadie habló mucho, pero se sintió como si hubiéramos hecho algo importante. Entré a 2º de secundaria en septiembre con mi medicación ajustada y mi plan de tratamiento en marcha. Mamá todavía cerraba mi puerta con llave cada noche y revisaba el sistema de cámaras. Papá todavía hacía sus revisiones de seguridad nocturnas. Todavía veía a Rosa cada 2 semanas y a Clara para terapia familiar una vez al mes. Mi hermano llamaba cada domingo desde la universidad. En la escuela, algunos chicos sabían partes de mi historia y otros no.
Había aprendido a manejar las preguntas y las miradas. La consejera escolar me checaba semanalmente. Me uní al club de arte porque a Katy le encantaba dibujar y se sentía como una forma de mantenerme conectada con ella. Estaba aprendiendo a existir en el mundo como alguien que había hecho algo terrible mientras estaba inconsciente. La culpa no había desaparecido, y probablemente nunca lo haría. Algunos días todavía se sentía aplastante e imposible, pero estaba construyendo una vida a su alrededor. Estaba aprendiendo que sanar no significaba olvidar o estar bien con lo que pasó. Significaba encontrar maneras de seguir viviendo mientras cargaba con el peso de ello. Pensaba en Katy todos los días. Usaba una de sus pulseras y mantenía su elefante de peluche en mi cama. Me estaba convirtiendo en alguien que podía sostener la verdad de lo que pasó mientras seguía avanzando. No era la vida que habíamos planeado cuando éramos niñas soñando con nuestro futuro juntas, pero era la vida que tenía, y estaba aprendiendo a vivirla de una manera que honrara su memoria a través de mi continuo crecimiento y sanación. Gracias por quedarte hasta el final. Me alegra mucho que hayamos podido compartir esta historia juntos. Espero que haya traído un poquito de luz a tu día.